Hay temas polémicos que solemos tratar los viernes con la Asociación Vida y Familia, como el aborto, como la eutanasia, de hecho lo hemos estado tocando, pero ahora viene uno cuyo término no es muy conocido, es maternidad subrogada. Y es que en el Perú ese término no se ha expandido mucho porque no se ha legislado al respecto. La maternidad subrogada es el vientre de alquiler, es decir, que una persona o una pareja alquila el vientre de una mujer, alquila a una mujer para implantarle un óvulo fecundado, para que ella lleve el embarazo y después el hijo que lleva en su vientre sea entregado a los padres que le están pagando, o sea, a los padres que piden el servicio. Algunos dicen que es usar a una mujer como una incubadora, por ejemplo. Y eso genera debates. Hay países en el mundo donde esto es legal, donde hay modelos de contrato para garantizar que el hijo sea entregado a los padres que piden el servicio. Pero en el Perú no es el caso. Pero el tema sigue siendo un poco oscuro y enredoso en el Perú, y lo vamos a tratar de aclarar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, espero haber explicado grandes rasgos, entenderemos mejor el asunto con tu ayuda. Cuéntame, ¿por qué la maternidad subrogada, el vientre de alquiler, es tema de debate? Bueno, es un tema de debate porque vamos a partir de algo, ¿no? Es, entre comillas, la producción de un ser humano, ¿bien?, de un modo que no es natural. Es decir, no se gesta una fecundación natural entre un hombre y una mujer, ¿bien? Sino que, como bien has dicho, se acude a las técnicas de reproducción asistida, ¿sí?, concretamente la fecundación in vitro, ¿sí?, que data de 1978. ¿Sí? Entonces, gracias a esta técnica se pueden, pues, fecundar, ¿no?, óvulos con espermatozoides y los embriones generados, implantarlos en el vientre de la misma madre, de la donante de esos óvulos, o en el vientre de otra mujer. En este caso vendría a ser la madre gestante, el llamado tristemente vientre de alquiler, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tienes una serie de problemas de carácter ético que saltan a la vista, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo? Primero, el hecho, ya te digo, que no hay que pasarlo muy rápido, ¿no?, que es el mismo hecho de la fecundación in vitro, es decir, una concepción artificial, vamos a decir, una fecundación artificial, ¿bien? Una fecundación hecha en un laboratorio. Tendríamos que decir que ya, o sea, hay, no sé si cuando digo millones, no, tal vez decenas de miles de personas en el mundo que han nacido a través de esto. Sí, sin duda alguna, es una técnica. Son los bebés probeta, claro, ¿no es cierto? Claro, en nuestro país se realiza, ¿no? Sin embargo, esto, por ejemplo, sucede ante, desde mi punto de vista, un vacío legal, porque es un tema que no está regulado, no está legislado el tema de la fecundación artificial, de la fecundación asistida, no hay ninguna regulación, y tú puedes ver que en Arequipa funciona, tengo entendido, 1 o 2, a veces vienen desde Lima, clínicas de fertilidad asistida, ¿no?, que lo que hacen, pues, es utilizar estas técnicas de reproducción artificial. ¿Y cuál es el problema ético de utilizar una concepción in vitro? Bueno, no es fácil, ¿no?, vislumbrar el dilema o la dificultad ética, pero yo te diría que el dilema ético ahí, el problema ético es la generación de un ser humano
de un modo que no es natural. Eso, ya te digo, algunas personas pueden decir, pero bueno, técnicamente es posible, finalmente los gametos proceden de un padre, del padre y de la madre, solamente que no pueden concebir, entonces vamos a ayudar. Sí, aparentemente pues no hay hay una bondad en el tema, una bondad ética, porque bueno, pues si no lo hacen de un modo natural, que lo hagan de un modo artificial, porque no pueden hacerlo de otra manera. Sí, pero no deja de, primero, ser un tema que no es natural. Segundo, y bien importante, sumamente importante, ¿no? Hay un descarte de embriones. Toda fecundación in vitro, ¿no? Genera, por ejemplo, no tengo exactamente el número en la cabeza, me parece que son 9 embriones, y de ahí son seleccionados 3 para ser implantados. Y de ahí prospera uno. Todos los demás, ¿no? Embriones que necesariamente se tienen que fecundar, bueno, son desechados, descartados. En el mejor de los casos, pasan a la criogenización, es decir, a ser congelados. Y entonces tú tienes millones y millones de embriones que están congelados. Y un embrión es una vida humana. Entonces ahí hay un manejo antiético de lo que es la vida humana, ¿no? Metiéndonos otra vez en el tema del vientre de alquiler, la llamada maternidad subrogada, ¿no? Sí. Técnicamente. O gestación subrogada también, ¿no? Esta gestación subrogada no está permitida en el Perú. No está permitida en el Perú. No. No está permitida, tengo entendido, en ningún país de Sudamérica. Ni siquiera en España, mira. En España sí hay una ley. En España existe una ley, y es más, ha habido proyectos de ley peruanos que han tratado de copiar el que se llama, ¿Sí? Algunos términos de la ley española. Lo que yo estaba leyendo era que efectivamente, pues, o sea, no se ha legislado en el Perú, pero existe una ley general de salud. ¿Ya? Y dice, copié la parte pertinente, dice, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, eso dice la ley peruana, así como procrear mediante el uso de técnicas de reproducción. Lo dice. Sí, como al uso de técnicas de reproducción asistida, Yeah. siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaigan sobre la misma persona. O sea, ahí sí, entonces, se está prohibiendo el tema de un vientre de alquiler. Claro. Es más, bueno, y me corrijo entonces, porque yo pensaba que existía un vacío en este tema, pero parece que lo reconoce la Ley General de Salud. Pero dice, está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación. Claro. Así como la clonación de seres humanos. Eso es lo que dice la ley peruana. Yeah. Sin embargo, eso no ha sido... o sea, esto no ha sido algo que haya cortado la realidad, porque en la realidad es que aquí hay mujeres que se alquilan como vientres de alquiler. ¿Cómo así? Estaba leyendo de que se detuvo hace un tiempo a una organización que lo que hacía era precisamente captar pedidos extranjeros y las mujeres eran llevadas a países donde se permite la maternidad subrogada. Bueno, eso sí. ¿No es cierto? Y ha habido algunos otros casos interesantes, como el de una mujer peruana que no podía tener hijos, que había tenido sucesivos abortos naturales y que vieron esta posibilidad y que eligieron a su madre, digamos a la abuela del niño, sí, para que de alguna manera sea. Entonces, la realidad, como muchas veces ocurre, va por delante de la legislación, por lo menos en nuestro país. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la maternidad subrogada en países de Sudamérica, en países como el Perú? Mira, voy a contestarte con un ejemplo que me llama positivamente la atención. Portugal es un país que
no se caracteriza por ser muy conservador, es bastante liberal en sus leyes, ¿no? Y en agosto del 2017, o sea, hace un año exactamente, ¿no?, aprobó una ley sobre la gestación subrogada, ¿no?, con límites. Por ejemplo, te decía que era solo para los casos de infertilidad, que no podían hacerla a que un varón solo, encargar un varón solo. ¿Existen esas posibilidades? Pero por supuesto. ¿Por qué no lo desarrollemos con calma tras la pausa? Porque están haciendo señales reiteradas de corte. Por supuesto No, que sí. estamos hablando de los vientres de alquiler, conocido como maternidad subrogada. Estoy hablándolo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, y cuando regresemos vamos a ver eso, porque el caso de Portugal parece interesante. Solo parejas formales y no cualquier persona. Tras la pausa, seguimos con el tema. Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando de la maternidad subrogada, el vientre de alquiler. Estábamos hablando del caso de Portugal, a propósito de la posibilidad de que en el Perú, en un futuro incierto, pudiese darse una legislación, ¿no?, en este caso de la gestación subrogada. Te decía que Portugal hace un año aprobó una ley de gestación subrogada, pero muy restrictiva. Es decir, primero, solo para parejas heterosexuales, con dificultades o con impedimento para concebir. Impedido si quisiera hacerlo o encargarlo un varón solo o una mujer sola o parejas del mismo sexo, ¿no? O sea, una ley bastante restrictiva, es decir, que protegía la identidad de alguna manera, ¿no?, la identidad genética del niño, porque sí, bueno, no, porque podían ser los gametos pertenecientes a otras personas. Precisamente por eso, hace 2 o 3 meses, el Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado esa ley y ha vuelto a cero. Es decir, en Portugal no está permitida la gestación, la maternidad subrogada, porque dicen, fíjate, dicen que, siendo restrictiva ya la ley, dicen que afecta los derechos constitucionales de la mujer gestante, no se tienen en cuenta su personalidad, su desarrollo, sus sentimientos, etc., y también la del niño concebido, la de la criatura concebida, ¿no? Porque, por ejemplo, se atenta contra su identidad genética, dado que una pareja, incluso siendo marido y mujer o una pareja heterosexual, ¿no?, podrían, y esto se da en la maternidad subrogada, podrían, ¿no?, tomar, por ejemplo, los gametos masculinos del varón, pero óvulos de una persona distinta, incluso de la misma mujer gestante, la del vientre de alquiler. Entonces, finalmente, tú estás ahí perjudicando la identidad de ese niño. Ese niño tiene derecho a tener un padre, una madre, a saber quiénes son sus padres, a saber quiénes son sus ancestros, es decir, quién soy yo, de dónde provengo, cuáles son mis genes. En eso creo que el tema es bastante debatible, porque podríamos caer en lo mismo de una adopción, ¿no? El decirle el ocultarle a un niño que es adoptado, por ejemplo, podría ir en contra del mismo asunto, y a veces muchas parejas prefieren decir a sus hijos que no son adoptados, por ejemplo. Sí, no, pero yo creo que hay una diferencia, Enrique. En el caso de la adopción, esa criatura es de facto, ¿no? Es de facto, no conoce, o sus padres han decidido darlo en adopción, pero ha sido concebido naturalmente. Ajá. O sea, tiene una identidad que podría incluso saberse, porque podrían buscar quiénes son los padres adoptivos, podrían buscar quiénes son sus padres verdaderos. En el caso del niño producto de una compra, ¿no?, venta, diríamos, ¿no?, de un servicio de este tipo, bueno, si los gametos proceden de personas desconocidas, porque hay bancos de óvulos, bancos de espermas, etcétera, entonces ve tú a saber, Enrique, qué pasa con eso. El tema de los vientres de alquiler han sido
temas hasta de novelas brasileñas, y esto se toma por los problemas legales. ¿Quién es finalmente la madre? La madre es la que genéticamente lo es, o sea, la que dio el óvulo y el esperma, es la madre que lo alumbró. Empieza a haber una serie de cosas, porque además en la vida real lo que ha ocurrido es que ha habido padres que piden el servicio y la mujer que tiene el bebé dentro después se echa atrás y dice, no es mío, por ejemplo. Claro, esa ¿No es es una de cierto? las razones también por la que el tribunal portugués cancelaba la ley, porque decía la mujer gestante puede decidir en un momento, ¿no? Y después ya no puede arrepentirse. Y otra cosa que decía la ley original en Portugal, la que fue anulada, era que tampoco se podía dar dinero, solamente para los gastos médicos. Pero es sabido que en países de Asia, por ejemplo, acá no es te digo decir, que cuesta miles de dólares, ¿no? es un negocio. Es un negocio. Algunos ¿no? lo ven como un negocio. Es un negocio. Ahora, se recomienda en el mundo en general de la fecundación in vitro, las clínicas serias recomiendan, por ejemplo, que no se recurra a Perú en ningún caso, porque las leyes peruanas establecen que la madre es la que alumbra. Aquí en el Perú, según las leyes, así luego venga la madre y diga, un ratito, aquí está la prueba de ADN. No, en el Perú la madre es la que alumbró. Esa es la madre según la legislación peruana. Entonces acá ellos advierten que podría haber un conflicto legal es que tremendo, hay ¿no? conflictos legales, hay conflictos éticos, hay conflictos morales, afectivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el apego que puede y de hecho desarrolla la mujer gestante, ¿no? Es decir, es un ser humano, el niño ese no es un objeto, es un ser humano. Y la mujer que presta su cuerpo para eso, también es un ser humano que tiene afectos y que durante 9 meses le va a brindar a esa criatura parte de su vida, ¿no? Entonces, fíjate, Enrique, que en este tema es tal el desorden ético que se genera, ¿no? Es tal el desorden que pueden haber 5 o 6 personas involucradas en cada niñito que viene al mundo por gestación subrogada. Está la madre gestante, ¿no? Está la madre gestante, pero también podría ser que el óvulo no lo dé ni la madre gestante, ¿no? Ni la madre comitente, es decir, que pide claro, el servicio, pueden recurrir a una tercera persona, a una tercera mujer que dé el óvulo. Entonces ya van 3 personas, ¿no? Luego está el padre, que también podría ser el padre... Otras 3 personas. ¿no? O por lo menos 2, porque no hay un padre que geste, alumbre, ¿no? claro. Entonces van 5. Y luego, si la mujer gestante es casada, también esa mujer tiene un marido que ¿dónde queda también ese hombre viendo a su mujer degradada a ese nivel? Y en el caso del Perú, la mujer es la madre, de todas maneras, y su esposo es el padre. Por supuesto, ¿no? Según la legislación peruana. Claro. Nos ganó el tiempo. Muy bien, Enrique, muy bien. Pues es un tema, sin duda alguna, relativamente novedoso, ¿no? Prohibido todavía, gracias a Dios, en muchas partes del mundo, pero que mueve mucho dinero y que existe y que hay como mucho viaje a esos países, ¿no? Para poder encargar a estas criaturas. Y lamentablemente muchas veces son también personas solas o personas del mismo sexo quienes hacen este tipo de encargos. Señor ese corte. Gracias, de acuerdo, muy bien. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Nos reencontramos el lunes en un nuevo video.